Entonces el primer problema no, este sí no era nada complicado, solo tenían que encontrar tres derivadas parciales y la única dificultad aquí era la aplicación de la regla de la cadena y entonces derivo primero respecto a x, ¿sí? ¿Qué pasó? Ah, nadie. Entonces, si derivo respecto a x, donde la única función que tiene que depende de x es e a la menos x. Entonces la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Y luego este seno de y por z lo mantengo como una constante. Entonces luego la parcial de f respecto a y. El e a la menos x ahora se queda constante. Pero ahora tengo que derivar seno de y por z. Entonces esa derivada que es igual. Ajá, ¿por qué por z? La derivada de y por z respecto a y es z. Está bien, está bien. Se puede poner atrás, adelante. ¿Ah? ¿Sí? Y luego esta otra les va a quedar bastante similar, solo que ahora va a tener una y. Ah, que parece que hay tres variables. Luego, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, digamos, el segundo problema, algo que sí necesitaban ver es, bueno, cómo se encuentra una ecuación del plano tangente. Recuerden que un plano tangente es una línea, una recta tangente extendida a tres dimensiones. Entonces escribimos nuestra ecuación de la recta tangente, pero le agregamos también la parte lineal en y. Entonces esto tengo que decir, la función z evaluado en 1,1 más la derivada parcial de z respecto a x evaluada en 1,1 por x menos 1 más la parcial de z respecto a y 1,1 por y menos 1. ¿Ah? 3D, 3D. Ah, L de x es el plano tangente. También, ajá, z menos zo. Entonces hay varias formas. Entonces, el zo ya lo tenemos, es un medio. ¿Sí? Entonces luego, digamos, encuentro la parcial de z respecto a x. Entonces aquí tampoco hay gran complicación. Eso creo que solo es menos un quinto. Sí, menos x partido 5. Entonces lo que hago es que evalúo esta en 1,1. Como pueden ver aquí la x la y no afecta este problema, menos un quinto. Luego aquí tengo la parcial de z respecto a y. Entonces esto es, yo creo que menos 8 décimos por y, 4 quintos. Entonces luego mi ecuación del plano tangente, bueno, pero esto es Lx, y, es igual a 0,5 más menos 0,20. Ah, bueno, entonces pongámoslo todo con fracciones. Y yo creo que ese es otro pequeño detallito para ver si en algún momento están dudando si quieren estar en administración o en ingeniería. En administración aborrecen las fracciones y les encanta poner todo con decimales. O sea, no les gusta menos un tercio, sino les gusta menos 0,33. Ah, por supuesto. Sí, 0,33 no es igual a un tercio, pero en varias carreras, digamos, eso lo sienten así como que, ay no, qué discusión más. ¿Sí?
Es esto, sí. Es eso, ajá. Sí, aquí no hay más vueltas, sí. Esto no es como de ir armando los Ajá. conceptos inteligentes. Bueno, Sí, sí. entonces hoy que vamos a ver, o lo que vamos a ver es No me importa. ¿Ah? Yo expandí. Está bien. Ah, sí, los que simplificaron, Lorena, les podemos dar aquí unos, ¿qué? 10 puntitos más, ¿sí? Hombre, sí, sí, mejor sí. Ajá. Ajá, la otra nos toca. Cuenta cómo simplificarse. Pero aquí te refería con simplificar. Operar el Hacer estas suma de fracciones, solo sumar. quedaba 3 medios. Sí, sí. Porque, digamos, ahí lo que tenemos que hacer es derivar para encontrar la ecuación normal. Las pendientes, ajá. Pero, ¿por qué Z no es menos 1? Eh, no, es que z no es menos 1, porque z tengo que evaluarlo en 1,1. Entonces, 1 menos un décimo. Ajá. Menos 1, Z menos Es que z menos z0. Pero cuando el menos z0 lo paso al lado derecho, se vuelve un medio. Entonces siempre, digamos, otra forma como puede ser es z es igual a z sub 0 más zx por... Entonces, hoy vamos a ver la regla de la cadena y como van a ver, esa es una regla bien bonita. Ahorita curiosamente hay una intersección de temas entre cálculo diferencial y cálculo multivariable. Digamos, en cálculo diferencial en esta semana vieron derivación implícita y regla de la cadena. Y ahorita nosotros curiosamente también estamos viendo derivación implícita y regla de la cadena. La única diferencia es que nosotros estamos trabajando con más variables. Pero igual la idea es la misma. La idea es, bueno, ¿cómo vamos a utilizar derivadas parciales para encontrar todas estas derivadas? Entonces, todas estas derivadas las vamos a encontrar con regla de la cadena. Y aquí hay otra pequeña ventaja a favor de Computer Science. Ahí en estructura de datos están viendo árboles. Entonces, una bonita forma para calcular estas derivadas es armar un árbol que me conecte cada una de las variables dependientes y luego uno dice, bueno, para pasar de la variable dependiente a la de independiente solo voy trazando caminos y entre cada camino voy aplicando una derivada. Hoy vimos que una investigación de 5 árboles y cada uno tiene que ser 5 minutos. Se hacen bases de datos. Sí. Pero estructura de bases de datos. Sí, ahí sí que ese curso es sumamente interesante. Entonces empecemos aquí con la regla de la cadena. Y esto es algo que vieron en cálculo diferencial. Entonces la idea es que ahorita, digamos, tenemos a y en función de x y x está como función de t. Entonces la idea es que aquí de esta forma también tengo que y está en función de t. Entonces como y está en función de t, me es lícito preguntar si puedo encontrar la razón de cambio de y respecto a t y si la puedo encontrar. Pero lo que pasa es que como aquí tengo una función y aquí tengo otra, entonces esta derivada la tengo que encontrar por medio de la regla de la cadena. Entonces encuentro la derivada de y respecto a x, de y de x, y luego encuentro la derivada de x respecto a t, de x de t. Y la idea es que pueden ver aquí cómo se aplica la regla de la cadena. Eso ya estaba en este lab que hicimos, ¿no? No, todavía no. O sea, lo utilizaron para derivadas parciales y el único caso que vimos es este donde hay una relación así de uno en uno, pero como van a ver en algún momento, y puede depender de, no sé, w y x, y w puede depender de u y t, y entonces hay que encontrar todas esas derivadas parciales. Entonces lo que pueden ver con este problema es que, digamos, si tapamos estos de x, aquí les está quedando de t. Entonces siempre que estén aplicando esta regla de la cadena, comienzan con la variable dependiente y luego terminan con la variable independiente.
Y como ahora estos árboles son más complicados, entonces va a ver que generalmente, digamos, la variable dependiente es la que va a depender de todas. Entonces la y va a ser la dependiente. La x, que antes era independiente, pero como esta también depende de otra, esta es la que se va a conocer como una variable intermedia. Y la única que va a ser independiente es la variable t. Entonces vamos a ver cómo vamos a generalizar esta regla para funciones de varias variables. Entonces ahorita vamos a hacer una generalización para funciones de varias variables. Entonces z es igual a f de x, y, x es igual a g de t, y y es igual a h de t. Entonces, digamos, ahorita lo que tenemos que ver es, bueno, como pueden ver, en realidad z solo depende de t. Entonces lo único que tengo que hacer es, tengo que encontrar la derivada de z respecto a t. Pero para poder encontrar la derivada de z respecto a t, voy a utilizar un diagrama de árbol que me va a permitir conectar todas estas variables y luego voy a poder ver cómo voy a ir derivando y cómo voy utilizando la regla de la cadena. Entonces, digamos, aquí tenemos el diagrama de árbol, empiezo con z y luego, digamos, ¿qué relación hay entre z y esta y x y y? Aquí hay una relación directa. Entonces, z está en función de x y y. Voy a ir poniendo en cada nivel, digamos, qué variable estoy trabajando, dependiente, intermedia, y luego hasta abajo tengo la independiente. Bueno, aquí serían intermedias e independiente. Variable independiente, solo hay una, la variable t. Entonces la idea es que... Entonces sumo ambos. Ajá, sumamos, sí, porque trazamos todos los caminos. Z depende, cambia respecto a x y x respecto a t. Entonces aquí tengo mi primera variación. Y luego z depende de y, pero también y depende de t. Entonces en realidad vamos a tener dos trayectorias. Cristian, ¿y si la independiente, o fuesen dos independientes, por ejemplo, x depende de t y y de w, habría dos diferentes? Sí, sí, el árbol se vuelve... Hay que ver todas las ramas. Entonces, digamos, sí, aquí tenemos dos trayectorias. Entonces, lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a hacer de z a x a t. Y aquí voy a escribir qué es lo que tengo que encontrar de z de t. Entonces, en cada una de estas flechas voy aplicando una derivada. Primero derivo z respecto a x, solo que aquí esta sí se vuelve derivada parcial. Ah, sí. Mientras que esta sí es derivada ordinaria. No vamos a estar prestando tanto detalle a esta diferencia tan sutil. Pero aquí ya terminé el primer camino. Ahora tengo que ver qué sucede con el segundo camino. Y este es otro cambio que voy a sumar. Porque estas inicialmente eran independientes entre sí. Entonces encuentro la derivada parcial de z respecto a y. Y luego por dy de t. Entonces, digamos, sí, se suman, sí. Sí, porque aquí x y y siguen manteniendo cierta independencia. Ahora, si x dependiera de y y dependiera de t, entonces aquí ya tenemos tres niveles, entonces habría de z de x de y y de t. Entonces sería aquí, solo una triple multiplicación. ajá, una triple multiplicación. Entonces lo bonito es que aquí hay varios casos y prácticamente pueden ver que lo más bonito de este tema no son ejemplos en específico, sino como que ir armando estos arbolitos. Entonces en algún momento puede que yo me entretenga y les ponga ahí problemas donde vamos a cortar algunas ramas a propósito y ver cómo nos queda el árbol. Y como van a ver, estos sí tienen aplicación en la economía porque posiblemente en microeconomía han trabajado problemas. Bueno, la utilidad depende
de dos productos que estoy vendiendo, pero cada uno de los dos productos depende del capital y del trabajo. Entonces tengo que ver en cuánto aumenta mi utilidad si contrato un trabajador adicional o si contrato una máquina adicional. Y todos esos problemas eran reglas de la cadena. Entonces aquí, con este otro caso, ya las interacciones son un poco más interesantes. Las variables independientes son S y T, mientras que X y Y son como que las intermedias. Pero entonces otra vez hago mi diagrama de árbol, Z, X, Y, y luego S y T. Les había hecho una analogía con hijos, pero como que eso no tiene mucho sentido porque estos dos tendrían los mismos hijos. No. Sería raro porque aquí, digamos, este Z tiene dos hijos y luego estos dos hijos tienen a su vez hijos. Entonces, si fuera así con árbol genealógico, aquí tendría que poner U y W. Entonces, ya vieron qué hago con este diagrama. Como pueden ver, Z aquí va a ser también función de S y de T. Z es función de S y de T. Pero como entonces ahora esta función de Z está dependiendo de dos variables, aquí sí voy a tener derivadas parciales. Entonces las que tengo que encontrar es la derivada parcial de Z respecto a S y la derivada parcial de Z respecto a dt. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos cuatro caminos diferentes. Tenemos este otro, este de acá y este de acá. Pero la idea es que para encontrar la parcial respecto a S solo me voy a enfocar en donde tengo al final la variable S. Entonces aquí la mitad de los caminos me llevan a S. Entonces para esto utilizo el camino amarillo. Y si utilizo el camino amarillo, ¿cómo voy encontrando todas estas derivadas? Parcial de Z de X. ¿Qué? Ajá. Y la derivada de X de X. Ajá. Bueno, aquí sí sería parcial, pero es solo porque X depende tanto de X. La otra, y ahí también sí. Y como pueden ver, siempre al final como que hay una cancelación interesante. Esa es parcial porque X tiene dos variables. Ajá. Ajá. Sí, Z tiene dos variables y X y Y también tienen dos variables. Y S. Y ajá, y S. Entonces aquí tengo dz por dy, que este es el segundo camino, y luego por dy ds. Y aquí es donde, digamos, si miran que es más bonito escribir esto con esta notación que con la notación de primas o de subíndices. Entonces ahora escojo el camino verde, como van a ver tiene cierto traslape con el camino amarillo. Entonces siempre inicialmente vamos a tener la parcial de z respecto a x y la parcial de z respecto a y, pero eventualmente nos vamos del otro lado de la bifurcación. Entonces aquí tengo, bueno, esta cambió en z respecto a x, pero luego x depende de t. Y luego más de z respecto a dy. Y hasta aquí, bueno, aquí tengo la parcial de y respecto a t. Y lo bonito es que este diagrama puede servir para cualquier tipo de árboles. Pueden tener árboles con 4 niveles, árboles que, digamos, tengan un poco de ramas incompletas. Entonces aquí voy a poner, digamos, un caso especial. Vamos a poner que, digamos que, como vamos a poner aquí w, que esta es mi variable dependiente ahora. Y aquí nos vamos a entretener un poco. Esta depende de x, y, z. Luego tengo que x solo depende de, no sé, r y s. Y depende de, ¿cómo se llama este? Solo de s. Y z va a depender solo de r. Entonces este árbol está un poco incompleto y aquí en algún momento vamos a hacer algo curioso. Vamos a decir que s depende, no sé, de k, m y n. Y este sí es un problema complicado, pero van a ver que igual que todas las parciales las vamos a poder encontrar. ¿Y es necesario o podemos solo... Miremos. Usted decirnos cuál queremos y solo buscar ese camino?
Sí, aquí les diría en específico cuál tendríamos que encontrar. Entonces aquí hay una batalla bien interesante. R yo creo que sí va a ser independiente, M también, y N también, y S que inicialmente aparentaba ser independiente pasa a ser intermedia solo porque agregué este último retoño. Entonces vámonos aquí, empecemos a armar la W. La W depende de X, Y y Z. Entonces este tuvo 3 hijos. Y luego cada uno de estos puede hacer sus aventuras. Uno se quedó con un solo hijo, otro tuvo 2 y esos 2 tuvieron otros 2. Entonces miremos, X, Y, Z. R. Y yo creo que uno de estos ya ni hijo tuvo. Ah, bueno, Y solo tuvo S. Pero ese le falta, ¿no? No. Ah, sí, todavía les falta, sí, entonces sí le falta. Entonces, si no hubiera agregado esto, aquí hubiéramos terminado nuestro diagrama y nos queda un poco raro en algunas partes, pero se puede. Entonces, ahora luego este tiene M y N, y este tiene M y N. Y obviamente no vamos a hacer todas las ramas del árbol, pero digamos algo que sí nos podemos preguntar, ¿cuál es la parcial de W respecto a R? Entonces lo que hacemos es verificamos de dónde pasamos de W a R. Aquí hay una y aquí hay otra. Entonces este es un árbol irregular, pero igual vieron dW de X y de X de R más dW de Z. Y aquí no voy a prestar mucho a este detalle tan sutil, pero la gracia es que aquí digamos tengo solo una derivada ordinaria. Y luego vamos a hacer uno de estos de hasta abajo, pero solo uno de estos. Si nos pidieran la derivada de W de S, habría que sumarlas igual, ¿verdad? Ah, sí, habría que sumarlas. Sí, si solo es W de S, entonces nos ignoramos de estos advenedizos y ya solo hacemos W de W de S, ¿sí? Es derivada normal porque hay una sola. Ajá, sí, solo hay una, Z solo depende de una variable. Entonces luego vámonos por, yo creo que DW, no sé, DN. Entonces en algún momento aquí vamos a tener unos árboles bien largos. Entonces aquí bajamos, luego bajamos aquí, luego bajamos acá. Ah, esto, Rui, ¿por qué lo sabes? ¿Por la forma del árbol? No. Voy a esperar que haga un ejercicio. Ah, con un ejercicio en específico. Ajá. Ok, entonces tengo este. Entonces de W paso a X. De X paso a S. Pero aquí todavía como no he llegado a N, entonces ya derivo S respecto a N. Y como pueden ver visualmente, nos queda dW de N. Ah, sí, miramos cómo queda este. Entonces, Ahí hay una derivada normal. sí, abrí una normal. Primero empezamos con la parcial, porque aquí hay 3 variables. Luego aquí, esto es algo que digamos no voy a prestar tanto detalle, porque si esta la pusieron como parcial está bien, porque igual a la hora de hacer un ejercicio la idea es derivar Y respecto a S. Y luego aquí tengo... Y si usamos la otra nomenclatura, poner solo F o para este Se caso puede W, también, se puede usar la nomenclatura de subíndices, solo que así se mira bien fea. Sería, la primera, por ejemplo, sería WXR, pequeño. Sí. Entonces esto va a decir camino amarillo y esta otra la encontramos con el camino verde. Bueno, aquí no vamos a hacer más caminos. Entonces, ahora vamos a hacer el ejemplo en específico, que es el primer ejercicio que tenemos ahí, que es un ejercicio que tiene un poquito de aplicación de microeconomía. Incluso ahorita para el laboratorio 8 van a ver ahí un challenge de que van a tener que ir a ver ahí en la clase de David, o en la clase de Betsy y no sé quién otro da que también le gusta trabajar con cálculo y ver si en algún momento trabajaron un problema económico con regla de la cadena. Entonces lo encuentran, lo dicen a mí, este es el problema y no solo tienen puntos de challenge, sino también hay una contribución en el cuaderno de trabajo por haber sugerido un problema que tiene un buen contexto microeconómico.
Aquí siento donde vamos a hacer más clic con este tema, con microeconomía. ¿Y hay otras aplicaciones? Física. Ah, Pero ahí tengo una parte de la clase que no ha llevado física, entonces ahí cuesta hacer una conexión. Y de edad, parciales ya lo vi. Ah, sí. Con física. En física. Ah, pero yo creo que primero lo vieron en micro. Ah, sí. Con el gradiente. Ah, se hace. Entonces cuando tenga que presentar gradiente la otra semana, decir, ya lo vi. Bueno. ¿Qué es gradiente? Papá, cuando pero Sí, a ver, ¿qué pasó, Sebastián? El gradiente lo vamos a ver más o menos. Si no te van a encontrar el bloque 18, pero no. No, gradiente solo vamos a ver como el vector de derivadas parciales y vamos a ver que eso es una forma que nos permite encontrar una derivada direccional. Porque en algún momento alguien de ustedes me preguntó, bueno, pero aquí ¿por qué con la parcial estamos cambiando solo en X o solo en Y? ¿Qué pasa si quiero cambiar en una dirección intermedia? Esa es derivada direccional. Entonces aquí tenemos esta función de costos, depende tanto de X y Y, entre más produzcamos de X y más produzcamos de Y, nuestros costos aumentan, pero luego resulta que las funciones de producción para elaborar cada uno de estos bienes son para la primera, tengo una Cobb-Douglas, y luego para esta otra tengo una que, esta no es Cobb-Douglas, yo creo que es otra función de producción ahí toda rara. Y la idea es lo siguiente, vamos a encontrar la razón del cambio del costo respecto a cada factor de producción. Entonces, Es un nombre. X No es apellido. es la que tiene X a la alfa por Y a la beta. Entonces siempre que tenga un producto de X por Y, esa es una función de producción Cobb-Douglas. Y lo bonito es que ahí se pueden hacer análisis interesantes viendo los coeficientes, economías crecientes a escalas, decrecientes a escalas. Entonces la idea es que aquí, digamos, tengo K como capital y L como trabajo. Aunque esto debería ser más labor y capital, yo creo que ponen K, no porque se escriba K con K capital en inglés, sino porque C se reserva para el costo. Es casi que los que lo escriben, yo creo que utilizaban la notación en alemán. Yo creo que en alemán capital sí se escribe con K. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que encuentre la razón de cambio. y es en alemán, por eso que diga en acá. Ahí está. Ah, muy bien, ve. Das Kapital. Ajá, leyendo ahí a Marx. ¿Usted lo ha leído, Cristian? No, es muy largo. Incluso todavía tengo que leer el libro de Adam Smith. ¿Qué es eso? No, es bueno, pero también es otro libro largo. Y tienen, digamos, idiomas, tienen el lenguaje del siglo XVIII. Pero sí leí un poquito de Buchanan y ahorita estamos leyendo a Eleanor Ostrom. En un seminario de la facultad. Uy. Eso yo creo que te voy a contestar otro día, ahorita no sé. Cristian. No, Morris Polanco. Entonces, ¿cómo encontramos estas razones de cambio? Aquí que estoy pidiendo, porque vamos en economía, esto sí tienen que saber bien, digamos, con razones de cambio, lo que es... Ajá. Ajá. Entonces, esto es nuestro objetivo. Encontrar estas dos. Pero ahorita lo que necesito es que tengo... Para este problema no es necesario hacer el diagrama de árbol, pero solo para estar seguros cómo van interactuando cada una de las variables, ponemos, digamos, costo, depende de X y Y. Y esos sí son temas que no se salvan ni los administradores de ver esto. Entonces ellos ahorita ya vieron regla de la cadena en análisis matemático 3. Yo creo que hasta 3 o 4, pero lo que pasa es que ahí sí ellos no graficaron para nada, no vieron vectores, ni planos tangentes, rectas, sino más que todo solo derivadas parciales. Como pueden ver, el tema de derivadas parciales es sencillo, la única complicación es regla de la cadena. Entonces, vieron, si quieren ver en cómo varía el costo respecto al capital,
tienen que ver primero el efecto que tienen produciendo el bien X y el efecto produciendo el bien Y. O en términos matemáticos, ahí voy a estar intercambiando, digamos, con la visión económica y la visión matemática. Entonces, bueno, que aquí... ajá, pero, sí, primero hay que hacer de C respecto a X y luego de X respecto a K. Pero hay que sumarle. Ajá, hay que sumarle ahora porque como tienen dos bienes. Ahora ya tiene sentido, es que eso era lo que me gustaba, o sea, no le había encontrado sentido. Al economista, ¿eh? Es que por eso es que estoy haciendo esto y van a ver que cuando miremos optimización, la mayoría de los problemas van a ser con problemas de dinero. Y, muy bien. Incluso en el curso de Python, en algún momento Silvia hizo una aplicación bien interesante, un problema de optimización en varias variables que no se puede resolver a mano, pero luego utilizaron el método de Newton para encontrar las soluciones a ese problema de optimización y ahí Python se encargó de hacer todo. Entonces ahora miremos respecto a L, ds de x, de x de L. Les digo que otro curso es bien bonito, Econometría 2. Pero ese no lo tienen en la carrera. Más ds de y, de L. Entonces aquí ya tenemos cuáles son las reglas de la cadena. Entonces lo único que nos falta es... excelente, pero solo hagamos estas derivadas. Voy a ver si yo lo encontré antes. Sí. Bueno, entonces primero derivemos esta función respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función respecto a x o costo marginal? Es 6x partido por lo que está dentro. 6x por un tercio. Entonces 6x por un tercio nos queda 2x. Entonces aquí solo hice esta pequeña simplificación para no tener que escribir tantos números a la menos 2 tercios. Pero ahorita me falta la derivada de x respecto a acá. Entonces la derivada de x respecto a acá, ¿qué es? 10L. Entonces aquí ya nos fuimos. Y luego más la parcial de c respecto a y, o costo marginal parcial del segundo bien, 3y cuadrado por un tercio. Entonces aquí nos queda más y al cuadrado. Y otra vez toda esta cosa. Y luego por la parte... excelente, 10K, muy bien. Es que la derivada de y al cubo es 3 por y al cuadrado. Pero como tenía un tercio. Pero igual, digamos... entonces no fue error. No era eso, es que es solo una letra. Ok, una letra. Entonces ese sí tal vez no lo vi. Sí, lo encontré. Ya sé, uno de mis filósofos favoritos, Popper, o Thomas Kuhn. Sí, que todo el escéptico de escépticos, todo tiene que ser falsable. Entonces ya vieron que es lo bonito incluso de tener esta estructura, este problema. Como pueden ver, ya para la parcial de C respecto a L, copy-paste para los términos en azul. Y ya lo único que me tengo que preocupar es encontrar aquí la parcial de X respecto a L. Aquí tendría un 10K. Y la parcial de esta Y respecto a L, que aquí ya tengo un 4. Que eso queda para tema de otro curso. Entonces aquí tengo 10 por K. ¿Solo esto es? Y prácticamente. O sea, vamos a seguir haciendo más ejercicios de la regla de la cadena en lo que nos falta de periodo de clase, pero pueden ver que esto es la idea. Ahora, bueno, ustedes a ver el video después. Entonces, ese segundo problema, ese segundo ejercicio que tengo ahí, ese sí es un ejercicio de calculadora. Y es un ejercicio que les pongo a las personas que no quieren utilizar, que solo quieren usar calculadora. Es también un ejercicio sencillo y todo, pero ahí lo más tedioso es tener que encontrar ese número. Y ese número, desafortunadamente, yo creo que no me queda un número bonito. Entonces lo que vamos a hacer es que mejor trabajemos el ejercicio 3 con los arbolitos.
si en algún momento miran alguna repetición, no es necesario que encontremos todas las derivadas parciales. Entonces ese ejercicio 2, si nos queda tiempo, lo miraremos. Porque pero no sé qué es lo que sienten más difícil, armar los arbolitos o hacer estos problemas ya con funciones en específico. Con funciones. Ah, sí, es que con funciones es tedioso porque hay que derivar. Y ya cuando hay un producto y hay como algo exponencial, ahí ya se vuelve bien largo. Ah, sí. A mí me gusta más con arbolito, entonces tal vez lo que van a tener es que les vamos a poner árboles todos raros, irregulares. Entonces vamos a trazar el diagrama del árbol y encuentre las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales. Ay, hombre, yo creo que si no nos vamos a meter en segunda derivada con regla de la cadena, así se vuelve sumamente complicado ese árbol y sí se extiende un montón. Entonces, ¿cuál es la idea? Le voy a poner aquí de z respecto a, para ser más específico, porque yo creo que aquí hay ambigüedad, porque no sabemos si va a ser de z de u, de z de b o de z de w o rst. Entonces estas como las encuentro. Este árbol va a ser extenso, z depende de u, y este depende de b, y este depende de w. Y luego cada uno de estos es rst. R, S, T. Entonces yo creo que aquí nos va a quedar como R, S y T. Entonces la idea es que como van a ver que prácticamente la parcial de Z respecto a R va a ser la misma con respecto a S y con respecto a T. Entonces en algún momento hasta pueden utilizar una notación creativa para encontrar para enumerar todas estas derivadas. Entonces la idea es que hay 3 trayectorias diferentes para cada una de estas derivadas parciales. Entonces aquí, como si todas dependen de más de una variable, parcial de z respecto a u por parcial de u respecto a r. Y luego más, segundo trayecto, parcial de z respecto a b por parcial de b respecto a r. Más, parcial de z respecto a w por parcial de w respecto a r. Entonces, las otras dos, ¿cómo las encontramos? Cambio r por s y luego la otra cambio s por t. Entonces estas las voy a escribir un poco rápido, ¿sí? Pero como pueden ver es bastante repetitivo esto. O sea, esto en algún momento sí se puede volver un poco tedioso, pero es bonito ver que, digamos, por eso es que se utiliza esta estructura del árbol, para ver, digamos, cómo se va repitiendo todo y solo se van haciendo cambios en algunas partes. Entonces esto es dw, ds. Entonces solo haríamos s, ds, dz, dt, zu, ut. Entonces la primera parte del árbol casi que es un copy-paste. Por du dt, dv dt y dw dt. Y no sé si tienen examen o algo, o sienten el tema muy fácil. No, Cristian está difícil. Eso no, ¿por qué lo ves difícil? Porque hay que hacer un montón de cosas y te puedes confundir demasiado. Ah, bueno, pero digamos, no es difícil como como los problemas de planos de que les daba, bueno, aquí hay una recta y aquí hay otra recta, entonces se encuentran. Mira la plana que hizo ahí. Sí. Pero es que ahí en una derivada te comes un exponente o un menos. Eso sí, digamos. En eso sí, digamos, es entendible. O sea, posiblemente a quienes les va a encantar este tipo de problemas son personas de auditoría. Porque esto tienen una estructura. Ah, ah. Soy este perito.
Entonces me faltó el ejercicio 3, este era el 4, pero entonces ahora el 3 lo van a sentir bien fácil. Entonces aquí tenía z es igual a u, b, w, pero tengo que u, b y w solo son funciones de t. Y pero no había que hacerlas. no, es que no tengo funciones en este. No, es que con estos ejercicios tan largos, no, si no. Eso sí está cool. Ajá, sí, pero es que te decía, yo prefiero, digamos, en algún momento ponerles unos árboles todos raros, que algunos dependan de U y B, otros solo de R y S, y poner varios niveles, hasta 4 o 5 niveles, pero así más bonito que hacer una derivación. Sí, yo pensé que había que después hacerlas. No. El ejercicio 5 sí tiene unas, pero como van a ver ahí sí son más compactas las relaciones. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es encuentre la derivada de z respecto a t. Entonces ¿cómo lo hacemos? Este árbol va a tener inicialmente 3 ramas, pero luego cada rama solo se colapsa una. Z depende de U depende de B y B depende de W. Pero como solo estoy diciendo que estas son funciones de t, entonces este árbol me queda bien corto. Entonces, ¿cómo encuentro dz de t? Ajá. No, es de normal, ¿va? Ajá, es de normal. ¿Quién no vino? ¿No es bosque? No. No, es que hay un bosque, pero hasta ahí. ¿Pero está con Eugenio o no? Ah, o yo creo que está en la sección C, sí, es que yo creo que él es de la sección de Álvaro. Y la parcial de Z respecto a W por dw de t. Ustedes ya, que el fin de semana ya empezó para ustedes, para mí no. Yo todavía clases los viernes. No, yo también tengo que ir a clase. ¿Con Ian o con Joseph? Sí, tengo ¿Y cómo te está gustando esa? Sí, R, sí, estadística. estadística me está gustando, a mí me encanta. Ay, Dios. Es que no estás llevando ese de R, sí. Pero en R, en Computer Science, mira, ¿van a ver R en algún curso o no? Este tallercito también le sirve ahí en Computer Science. Y para verano, ¿por qué no pone también lo de látex? Es que tengo muchos cursos y que competir. Sí, de la Yo iba a estar en látex, sí, aprenderlo solo mejor. Y es que ahorita les voy a decir, las 7 personas que se metieron en látex, ellos me dijeron yo quiero métodos numéricos porque a mí me va a contar para un curso de mate que me falta. No, es que en Madrid dan malas noticias. Madrid solo se van a dar cursos de administración, no va a haber ningún curso de ingeniería. No está perdiendo dinero, es rentable. Más la maestría en economía. Entonces, digamos, ahorita ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la derivada parcial de W, yo creo que respecto a P. Evaluada en el punto X, R es igual a... ¿Sí? ¿Quieren que pongamos el más R? ¿Sí? ¿Les pongo el más R o no? Sí, ¿a qué quiere más R, Carmen? Es que el problema del cuaderno tiene aquí un más R. Lo que pasa es que quería trabajar con un árbol cortado. Entonces P es igual a 1, R es igual a 0 y S es igual a 3. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer este problema? W depende de X depende de P, más W depende de Y depende de P. Este ya no se grafica, ¿no? Es que se podrían graficar, pero el problema es que tengo que sustituir aquí las P, Q y R, y entonces te queda una función gigantesca. Y yo creo que en este caso,
Si quito las R sí se puede graficar. Pues con R, entonces tengo dos variables, entonces puedo graficar en 3 dimensiones, pero como estas dependen de 3 variables, al final esta W va a depender de P, Q y R, entonces tendría que graficar en 4 dimensiones y eso sí. Entonces digamos, ¿cómo encuentro primero dw de P? W depende de X y luego X depende de P. Pero no estás viendo un árbol, ¿va? Ah, es que el árbol sí, pero lo que pasa es que no quiero volver a graficar el árbol, pero sí la idea es que mi recomendación es graficar el árbol y W depende de y luego Y depende de P. Entonces yo ahorita lo estoy viendo como lo miraría un economista. De aquí para acá y de aquí para acá. Pero digamos, un ingeniero lo mira más así, W, X, Y luego X es P, Q, R y P, Q, R. Muy bien. Entonces encontremos todas estas derivadas parciales, la derivada parcial de W respecto a X. Esta, digamos, es igual a 1 medio por X al cuadrado más Y al cuadrado a la menos 1 medio por 2X. Se van los dos. Si quieren lo pueden bajar al denominador para que se mire un poquito más bonito. Entonces aquí tengo X partido la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Luego te encuentro la parcial de X respecto a P. 2P. Más esta otra nos va a quedar bastante similar. Ajá, solo que con un Y arriba, 2Y partido 1 medio. Y luego solo encuentro la parcial de Y respecto a P, que yo creo que aquí hizo 1 partido P. Entonces luego evaluemos, porque tengo que encontrar el valor de esa derivada parcial en este punto. Pero ahorita me van a decir qué problema hay. Si quiero evaluar en P es igual a 1, R es igual a 0 y S es igual a 3. El problema es que no conozco, por lo menos inicialmente, no conozco X y Y. Entonces, si quiero encontrar esta derivada parcial, también tengo que encontrar el valor de X y el valor de Y. ¿Cuál es eso? No, simplemente hay que agarrar la ecuación X, la ecuación Y hay que literalmente... ¿Pero cuál es? ¿Qué es ese? No, perdón, es PQR. Ah, gracias, sí. Sí, S no aparece. Desde aquí yo solo vi las 3 variables independientes, pero sí que bien que vieron eso, ¿eh? Otra persona para auditoría, Marcelo. P, Q y R. Bueno, entonces, primero encuentro el valor de X y el valor de Y. Entonces, X la evalúo en el punto 1,0,3. Entonces, aquí tengo 1, menos 0, menos 1, más 3. Entonces todo esto es igual, yo creo que a 3. Y luego evalúo Y en 1,0,3. Entonces esto es igual a, logaritmo de 1. Ajá, pongamos aquí un solo 0, más E a la 0, 1, más 3, 4. Y aquí precisamente escogí 3 y 4 porque quiero que esta raíz cuadrada me dé un valor exacto. dw de P evaluado en 1,0,3. Entonces aquí ¿qué hago? Tengo X que es igual a 3 partido la raíz cuadrada de 25 y luego por 2 por P. Entonces de aquí yo creo que tengo 2 por 1 y esperemos que nos quede exacto. Y luego Y es igual a 4 partido la raíz cuadrada de 25 y tengo este 1 partido P que casi que ni se va a ver, es 1 partido 1. Entonces simplificando un poquito más, 6 quintos más 4 quintos y eso es lo satisfactorio de este problema. Sí, sí, lástima que se fue Andrés Quintos, ¿sabes? Pero se fue al TEC de Monterrey. ¿Y qué fue estudiar en el TEC de Monterrey? Emprendimiento, creo.
Ah, sí, sí. Pero es entrepreneurship, ¿o no? Pues, pero puede ser por México. Ah, sí, me gustaría ver ese plan de estudios, porque en algún momento he visto algunos estudiantes muy buenos de entrepreneurship que así como que lleve cálculo. Incluso ahorita, ¿Se recuerda de cómo es el Diego? ¿Cómo se llamaba? Que estaba en cuarto y llegó a diferenciar con nosotros. Diego, ¿quién? Estaba en mi sección. Pero no me recuerdo el nombre de él. No, no. Ah, no, Juan Diego es otro nivel. Ay, Juan Diego sí que va a estar en métodos numéricos. ¿Por qué? ¿Va a ser el auxiliar? O lo saco, no lo permito entrar. Sí, no le deje entrar. Pero a Jordi sí. Ah, yo le sí. Tampoco. Bueno, entonces tenemos este otro problema. Tenemos que inicialmente h solo depende de t, pero luego t resulta depender de otras tres variables. Entonces por eso es que tengo que encontrar de h de b. Este problema se puede hacer de dos formas. Pueden hacer el arbolito o incluso lo que pueden hacer, como aquí la relación funcional es bastante fácil, literalmente lo que pueden hacer es reemplazar t por 2a más 3b más 4c y nos olvidamos ahorita momentáneamente de la regla de la cadena. Pero es solo porque aquí, digamos, esta es una función sumamente fácil de trabajar. Un trinomio al cubo. Ajá, es un trinomio al cubo. Y esto es perfectamente válido que lo hagan. Sí, en algún momento pueden tener cierta astucia y decir, ah, bueno, quiero hacer esto en vez de hacer que dh de b es igual a dh de, bueno, esta es ordinaria, por dt, la parcial de t respecto a b, pero como van a ver, van a tener exactamente el mismo resultado, y en mi U sí lo hice de esta forma. Entonces, encontremos esta derivada, la parcial de h respecto a b, y después la evaluamos. Y hoy sí se portaron muy bien ustedes, porque vamos a terminar casi que todos los problemas. Entonces luego, bueno, excepto ese de los productos complementarios y sustitutos. El ejercicio 2 que lo tengo ahí en el cuaderno de trabajo. Entonces aquí derivo primero, digamos, este exponente, la función potencia, menos 2 por todo esto, 2a más 3b más 4c a la 1 por la derivada parcial de todo esto respecto a b. Ajá, 3. Entonces nos queda menos 6 por todo esto, pero entonces ya ahora evaluando en el número, en el punto 4,2,3, vamos a poder encontrar el valor de esta derivada parcial. Menos 2,8. Ah, sí, ese yo creo que en algún momento voy a tener que escoger números más bonitos, o si no, simplemente lo dejan expresado así. Menos 6 yo creo que por 26, y así dejémoslo. Entonces, como no hay calculadora, lo pueden dejar todo así. Yo creo que son menos 156. Entonces, bonito tema tema sencillo. Y yo creo que no vamos a tener tiempo de ver multiplicadores de Lagrange. Entonces, este segundo parcial va a ser relativamente más fácil. Y yo creo que ya en 2 semanas. Y no sería dentro de 10 días, lo pondría día martes, ¿Viernes otra vez? Sí, viernes. Yo creo que todos prefieren viernes, yo creo que no va a volver a hacer encuesta porque sí, el viernes. Y yo creo que lo estoy escogiendo porque física lo tienen a finales de marzo. Entonces quieren que encontrar la derivada. ¿Te gusta este tema? Sí, es un tema bonito, Carmen le va a ir bien en el segundo parcial. Entonces tenemos que encontrar la parcial de W respecto a R. Y aquí solo voy a hacer un pequeño salto, pero como pueden ver, encontrar la derivada parcial del logaritmo de x por y por z
Si es por, si aquí es por, no es, si no, eso no tiene sentido. Esto es sumamente tedioso porque tendríamos que hacer uno partido x por y por z por la derivada de lo de adentro. Entonces el único salto que vamos a hacer acá es que para facilitarnos el cálculo de derivadas parciales, ¿cómo podemos escribir esto? Que estamos multiplicando La suma de ajá, la suma de tres logaritmos, logaritmo de x más logaritmo de y más logaritmo de z. Entonces ya digamos, hacemos el arbolito. Sebastián, hacemos el arbolito. Ah, sí. Ahí está la respuesta más entusiasta ganó. Entonces W de... Sí, no se los voy a pedir el árbol. Sí, digamos, cuando ya hagan un montón de estos problemas, yo miro aquí W de X, de R, W de Y de R, W de Z de R. Entonces, ¿qué sucede con el árbol para encontrar W de R? Ah, incluso vamos a hacer algo. Ya no escribamos otra vez la fórmula, sino de un solo procedamos a derivar. Sí. Entonces, muy bien. dW de R es igual a la parcial de W respecto a X. Pero ¿cuál es la parcial de W respecto a X? 1 partido X. ¿Quieren así o igual quieren que vuelva a escribir la fórmula? Así un solo, ya. Entonces luego, bueno, tengo que encontrar la parcial de X respecto a R. Es 2 por R. Entonces, bueno, vámonos a la segunda parte del árbol. La más, este estudio. Más la parcial de W respecto a Y. 1 partido Y. Por la parcial de Y respecto a R. S, ajá. Vamos a poner aquí el S. Más la parcial de W respecto a Z. Que sería 1 partido Z. Este parece casi que un 5. Y la parcial de Z respecto a R sí que es 2R. Y esto sería todo. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Solo hacemos un problema más? Ah, sí. Es un inciso. Ese problema del costo y precios, ese sí no lo voy a hacer mucha calculadora. Ah, este está sencillón. Y este en algún momento hasta podemos dejar de hacer el arbolito. Y aquí, como les decía en este curso, respuestas creativas son recompensadas. Si quiero ver, digamos, cómo Silvana va a resolver alguno de estos problemas. Entonces, U inicialmente dependían de X, Y y Z, pero X, Y y Z solo dependen de T. Entonces, en realidad, U solo depende de T. Entonces, ¿por qué les digo respuesta creativa? Si alguien de ustedes viene y sustituye esto, elevan al cuadrado, este también elevan al cuadrado y este elevan al cuadrado, suman esos dos términos y escriben esto como un logaritmo de una función cuadrática y dirían así, nítido. Sí, por eso como es más complicado, entonces esa persona que hizo todo este álgebra y todo, hay una pequeña recompensa. Ajá, sí. Pero si no, entonces vámonos. ¿Cómo encontraríamos aquí de U de T? Tengo que U. Ajá. De X de T. Entonces U depende de X, Y y Z. Pero cada uno de estos dependen de T. Entonces los tres caminos terminan en la misma variable. Entonces tengo la parcial de U respecto a X. Pero yo creo que la evaluación es así, no la vamos a hacer ahorita porque ya no es tan bonita. La parcial de U respecto a Y por dy de T.
y más la parcial de u respecto a z por dz dt. Entonces, bueno, aquí, a ver si, bueno, esto lo voy a escribir abajo porque yo creo que no me va a caber. La derivada de esta es 2x partido x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, aquí es igual de x de t, menos 3, menos 3. Y este ya lo tengo que retirar. Hoy se retiran un montón de lapiceros. Luego esta otra, más 2y, partido x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, pero aquí es igual de y de t. Y hagamos este último, y la evaluación no la vamos a hacer, eso. Ya. Es un poco largo, o sea, si quieren pueden quedarse 2 minutos para ver cómo se hace esta evaluación tediosa, pero y aquí yo creo que tengo menos 1. ¿Y por qué me refiero que es un poquito tediosa? Tengo que encontrar el valor de x, tengo que encontrar el valor de y, luego tengo que encontrar el valor de z, y entonces luego tengo que hacer ese número x al cuadrado, más ese número y al cuadrado, más ese número z al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la evaluación y solo encuentre de u de t. Y entonces, muchas gracias, nos vemos hasta el martes. Este la voy